Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como les anticipé, vamos a sumergirnos en un tema que considero fundamental y que estoy segura resonará con muchos de ustedes: la incondicionalidad, el apoyo, el amor. La esencia misma de la relación entre dos personas que admiramos profundamente y queremos mucho, Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Y de manera más específica, vamos a analizar cómo Serkan ha sido un pilar, un refugio, un apoyo inquebrantable para Ozge en los momentos más complejos y desafiantes de su vida. Ya saben que en este canal nos encanta explorar el universo de las celebridades, desentrañar sus vidas, analizar sus relaciones y, por supuesto, descubrir qué es lo que los hace tan especiales, tan humanos. Y la historia de Serkan y Ozge es una de esas que te hacen creer, de verdad, en el amor verdadero, en la amistad incondicional, en el poder sanador y transformador del apoyo mutuo. Antes de que sigamos adelante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. De esta manera, siempre estarán al tanto de las últimas novedades. Pero vayamos al grano, directamente al corazón de nuestro tema. ¿Por qué este vídeo en particular? Porque siento que es absolutamente crucial reconocer la fortaleza, la resiliencia, la entereza de Ozge Gurel, una mujer que admiro profundamente, pero también la nobleza, la generosidad y el apoyo incondicional de Serkan Ayolu. Ambos, como ya saben, son grandes actores, extraordinariamente talentosos y queridos por el público, pero, y esto es fundamental recordarlo, son ante todo seres humanos, con sus propias experiencias, con sus propios desafíos, con sus alegrías y, por supuesto, con momentos de dificultad, de incertidumbre, de vulnerabilidad. Y es precisamente en esos momentos, en esas encrucijadas, donde el apoyo de la pareja, de la familia, de los amigos, se convierte en un factor determinante, en un faro en medio de la tormenta. Y es que, amigos, todos nosotros, sin excepción, sabemos que la vida no es un cuento de hadas, una sucesión de momentos perfectos e idílicos. Todos en algún momento u otro atravesamos situaciones que nos ponen a prueba, que nos obligan a cuestionarnos, que nos hacen dudar, que nos lastiman, que nos confrontan con nuestras propias fragilidades. Y en esos momentos contar con alguien que te tienda la mano, que te escuche con atención, que te ofrezca su hombro para apoyarte, que te ofrezca un espacio seguro donde puedas ser tú mismo, es, sin duda, algo invaluable, algo que puede marcar una diferencia abismal. Ahora bien, ¿de qué momentos duros, de qué situaciones difíciles estamos hablando específicamente? Es importante señalar que tanto Serkan como Ozge son personas muy reservadas con su vida privada. Son figuras públicas, sí, pero han sabido mantener una barrera, un límite entre su trabajo y su intimidad, lo cual es totalmente comprensible y respetable. Sin embargo, a pesar de esta discreción, hay algunos aspectos de sus vidas que han trascendido, que han llegado al conocimiento público de alguna manera, y que nos dan una idea, aunque parcial, de lo que Ozge pudo haber atravesado, de los desafíos que ha enfrentado. Es crucial recordar que no conocemos la totalidad de la historia, que solo podemos deducir, intuir, basándonos en algunas pistas, en ciertos detalles, y sobre todo en la forma en que Serkan siempre ha estado presente para ella, demostrando su amor, su apoyo, su compromiso incondicional. Una de las situaciones que ha sido mencionada, aunque con muy poca información pública y de manera muy sutil, son los posibles problemas de salud que Ozge ha podido enfrentar. Si bien no tenemos detalles específicos, no conocemos diagnósticos ni tratamientos, los rumores, las insinuaciones en redes sociales y algunos comentarios de la prensa han sugerido que Ozge ha lidiado con ciertas dificultades en su salud, problemas que, por supuesto, no deberían ser trivializados ni minimizados. Y como cualquier persona que atraviesa un momento así, el apoyo de su pareja, de su familia, de sus seres queridos, es sencillamente esencial. Imaginen por un momento el estrés, la incertidumbre, la preocupación, el miedo, el impacto emocional que una situación de este tipo puede tener en la vida de una persona. Es en esos momentos, en esas circunstancias tan delicadas, donde una palabra de aliento, un abrazo sincero, un gesto de cariño, una muestra de empatía, pueden marcar la diferencia, pueden ser la luz al final del túnel. Y aparentemente Serkan ha sido un pilar fundamental, una roca firme en esos momentos. Ha estado a su lado ofreciéndole consuelo, apoyo moral y probablemente también apoyo práctico. Además de los posibles problemas de salud, la vida de un actor, de una actriz, no es, ni mucho menos, sencilla. La fama, aunque pueda
Parecer atractiva y deseable desde fuera conlleva una gran cantidad de presión, de exigencias, de responsabilidades. La exposición mediática, que en ocasiones puede ser asfixiante, los rumores, a veces infundados y malintencionados, las críticas, la falta de privacidad, todo esto puede ser muy abrumador, muy agotador emocionalmente, muy desgastante. Y Özge, como figura pública, como una actriz reconocida y admirada en Turquía y en otros países, no es ajena a estas presiones. Ha tenido que lidiar con críticas a su trabajo, con rumores sobre su vida personal, con la constante vigilancia de los medios de comunicación, de los paparazzi, de los fans, de las redes sociales. Ha tenido que aprender a vivir con esa exposición, con esa mirada constante. Y en medio de todo esto, Serkan ha estado ahí, brindándole su apoyo incondicional, su comprensión, su amor. Pero ¿cómo se manifiesta ese apoyo incondicional? ¿Cómo se concreta en la vida diaria? ¿Cómo podemos percibir, deducir, el impacto que Serkan tiene en la vida de Özge? Bueno, por lo que hemos visto en las redes sociales, en las escasas entrevistas que han concedido, en la forma en que se relacionan, en la manera en que se expresan el uno del otro, podemos deducir que Serkan es un gran compañero para Özge, un gran apoyo. Y como decía, este apoyo se manifiesta en diferentes formas, en diferentes niveles, todos ellos importantes y significativos. Primero está el apoyo moral, que es, sin duda, fundamental. Serkan siempre ha expresado públicamente sin tapujos su admiración y su respeto por Özge. Ha elogiado su talento como actriz, su fuerza como persona, su perseverancia, su resiliencia, su belleza interior, su capacidad para afrontar los desafíos. Cada vez que ha tenido la oportunidad, ya sea en entrevistas, en eventos públicos, en redes sociales, ha demostrado su orgullo por ella y por su trabajo, su admiración por su talento y por su trayectoria. Esto, amigos, es fundamental. Saber que tienes a alguien que te valora, que cree en ti, que reconoce tus capacidades, que te apoya en tus sueños, que celebra tus éxitos, es un gran impulso para seguir adelante, especialmente en los momentos de duda, de incertidumbre, de dificultad, de desánimo. Saber que tienes a alguien que te recuerda lo valioso que eres, que te impulsa a seguir adelante, que te alienta a no rendirte, es una verdadera bendición. Luego está el apoyo práctico. En los momentos duros, las palabras de aliento, por más significativas que sean, no siempre son suficientes. A veces necesitas algo más. Necesitas a alguien que te ayude a sobrellevar la situación, que te acompañe a las citas médicas, si fuera el caso, que te ayude con las tareas cotidianas, con las responsabilidades del día a día, que te brinde un espacio seguro donde puedas desahogarte, expresar tus emociones, ser tú mismo, sin máscaras, sin filtros, sin tener que fingir, sin tener que aparentar. Y todo indica, por las pocas pistas que tenemos, que Serkan ha estado presente en estos momentos. Sabemos que en muchas ocasiones, la vida de los actores, de las actrices, es muy demandante, con horarios irregulares, con largas jornadas de trabajo, con viajes constantes, pero a pesar de ello, Serkan siempre ha encontrado la manera de estar presente para Özge, de ser su apoyo, su compañero, su confidente. Y por último, y quizás lo más importante, está el apoyo emocional. Serkan siempre ha estado ahí para Özge, no solo en los momentos de alegría y celebración, sino también en los momentos de tristeza, de dificultad, de dolor, de vulnerabilidad. Siempre ha demostrado ser una persona empática, comprensiva, sensible, amorosa. Ha sabido escucharla, consolarla, brindarle el cariño, el afecto, la contención que necesita. La ha hecho reír, la ha abrazado, la ha animado a seguir adelante, a no perder la esperanza, a creer en sí misma, a superar los obstáculos que se han presentado en su camino. Hemos visto fotos y vídeos de ellos juntos, tanto en eventos públicos, donde derrochan elegancia y profesionalismo, como en momentos más íntimos, más privados, donde la naturalidad y la complicidad son evidentes. Siempre se les ve cómplices, felices, unidos como un equipo. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se apoyan, hablan por sí solas. No necesitan palabras. Es evidente que entre ellos existe un vínculo muy fuerte, un vínculo que trasciende lo superficial, un vínculo basado en el amor, el respeto, la confianza, la admiración mutua y la lealtad. Y eso, amigos, es algo muy valioso, algo que no se encuentra todos los días. De hecho, uno de los ejemplos más claros, más evidentes, de este apoyo incondicional, es cómo Serkan defiende a Özge de los comentarios negativos, de las críticas infundadas, de los ataques, de la maldad que a veces impera en las redes sociales y en la prensa. Siempre está dispuesto a defenderla, a protegerla, a mostrarle al mundo, sin complejos, sin miedos, lo maravillosa que es, no solo como actriz, sino también como persona.
Siempre está dispuesto a salir en su defensa cuando considera que se la está atacando injustamente. Eso demuestra, sin lugar a dudas, el gran amor, el gran respeto, y la gran admiración que le tiene. Es un hombre que sin dudarlo ni un instante pone a Ozge por encima de todo, prioriza su bienestar, su felicidad, su tranquilidad. La relación entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel es un ejemplo, un modelo, de lo que significa el verdadero amor, el amor en su forma más pura, en su esencia más auténtica. Es una relación basada en la confianza, en el respeto, en la admiración mutua, en la lealtad inquebrantable y sobre todo, en el apoyo incondicional. Y en un mundo donde las relaciones, lamentablemente a menudo son efímeras, superficiales, desechables, es un soplo de aire fresco, una bocanada de esperanza, ver a dos personas que se aman, que se respetan, que se apoyan de esta manera. Es una demostración palpable de que el amor verdadero existe, de que la conexión genuina es posible. En conclusión, el vídeo de hoy es un homenaje a la fortaleza, a la resiliencia, a la entereza de Ozge Gürel, y al amor incondicional, a la entrega, al apoyo inquebrantable de Serkan Ayolu. Hemos hablado de los momentos difíciles que han podido enfrentar, de cómo Serkan ha sido un pilar fundamental para Ozge en esos momentos, de cómo su relación es un ejemplo, una inspiración, de lo que significa el verdadero amor, la conexión genuina, el compañerismo. Espero, de todo corazón, que este vídeo les haya gustado y les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia del apoyo en nuestras vidas, sobre la importancia de tener personas a nuestro lado que nos amen, que nos valoren, que nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el apoyo de Serkan ha sido importante para Ozge? ¿Qué otros aspectos de su relación admiran? ¿Qué otros ejemplos de amor y apoyo incondicional conocen? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus seres queridos, con aquellas personas que como Serkan y Ozge son ejemplo de amor, de apoyo, de entrega, de respeto. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido que les guste, que les interese, que les inspire. Muchas gracias por ver. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.